Mi nombre es Freddy Sosa, soy un ingeniero agrónomo, trabajo en la agencia del INTA en Perico y desde hace un tiempo, bueno, venimos trabajando en lo que son proyectos de desarrollo, y cuando hablamos de proyectos de desarrollo hablamos de todas las producciones, y hoy vamos a hablar de una actividad que si bien a escala comercial en la provincia no es importante como es el cultivo de rosas, a nivel de la ornamentación en todo lo que tiene que ver en la ciudad de San Salvador y otras ciudades importantes de la provincia, la rosa es importante. Por lo que hoy nos vamos a dedicar a hablar sobre lo que es la multiplicación de rosas por injerto de yema. Hacer un cultivo es un sistema y tiene mucha complejidad, porque no solamente hacer el cultivo en sí. Entonces la rosa pasa lo mismo. Nosotros vamos a ver que existen varios factores en los que el que produce una flor, ya sea a nivel comercial o en el jardín, tiene que tener en cuenta. Primero vamos a hablar de lo que es la planta. La planta en sí o está formada por dos cuestiones: por el patrón o porte injerto y la variedad que le va a dar una característica única a la rosa que se va a comercializar o lo que vamos a tener en el jardín. Otro factor importante tiene que ver el suelo. Por lo general la rosa es exigente en suelos profundos. ¿Qué quiere decir esto? Que sean bien drenados, que cuando haya mucha humedad o haya lluvia puedan drenar rápidamente y no se produzca asfixia, porque asociado a la asfixia vienen otras enfermedades y muchas de las variedades son susceptibles a distintas enfermedades que tiene la rosa. Otro factor importante es la estructura de la planta. ¿Cómo vamos a formar nuestra planta? En el jardín, en la pérgola. Ahora, si tiene que ver con el cultivo en sí, como una actividad comercial, el manejo y la estructura de la planta va a ser totalmente diferente al manejo de una rosa que tengamos en el jardín. Y un factor muy importante, un cuarto factor importante, es el ambiente. El ambiente prácticamente define muchas cuestiones, entre ellas la temperatura, la concentración de dióxido de carbono. Eso a tener muy en cuenta si vamos a hacer una actividad comercial, porque necesitamos una concentración de dióxido de carbono muy importante. La luz, que tiene influencia directamente cuando los días se van alargando, las flores empiezan a formar o a abrirse, lo mismo que la temperatura. Entonces tiene que ver esas cuestiones y ese factor de ambiente con estas variables que son muy importantes, como es también la humedad relativa. Todos estos factores nos van a llevar a que nosotros definamos el tipo de poda, el tipo de nutrición, la sanidad y bueno, la cosecha. Nos van a marcar toda en una línea estas variables que hacen al manejo de la planta y el cultivo en sí. Habíamos definido que tenemos la rosa dos aplicaciones fundamentales, como una planta ornamental y como una planta para flores de corte. En lo que es ornamental hay un sinnúmero y cientos de variedades y especies que hacen a que el cultivo tengamos una oferta muy grande en lo que tiene que ver con lo que es flores para ornamentación. Pero si hablamos de flores de corte, bueno, también hay un sinfín de variedades que se cultivan en diversos países, y los países referentes obviamente es Holanda, Japón, China, y en Sudamérica, bueno, Colombia y Ecuador tienen las mejores condiciones para producir lo que son flores de corte, principalmente en lo que es rosas, ¿no? En nuestra región, y particularmente en Jujuy, tenemos las condiciones para producir rosas. Las rosas necesitan buena iluminación. Podemos inclusive proponer, y hemos propuesto a algunos productores, inclusive hasta la quebrada, porque tiene una buena iluminación, y hay condiciones favorables que tienen que ver para su cultivo. Sin embargo, las condiciones de temperatura en nuestra región para lo que es ornamentación son condiciones muy buenas, y tenemos prácticamente, si consideramos los factores que habíamos descrito y tenemos en cuenta cada uno de ellos, podemos tener plantas muy longevas, con muy buena producción, con buena vara, dependiendo el tipo de conducción o
que queremos tener en nuestra ornamentación. También es importante mencionar que el cultivo comercial por lo general se hace bajo cubierta, porque hay que algunas cuestiones climáticas, hay que darle las condiciones para que la rosa tenga condiciones comerciales. Decíamos que el dióxido de carbono es importante y en el aire libre no es posible dar buenas concentraciones, por ejemplo, de dióxido de carbono, pero también la fertilización es muy puntual, el manejo de plagas y enfermedades, son condiciones que en condiciones controladas, en este caso invernadero, lo vamos a hacer para las flores de corte. Las rosas responden a días a medida que los días se van alargando, empiezan a formar los pimpollos y tenemos la floración entrada a la primavera. Pero también habíamos dicho que acá, a medida que los días son más largos, tenemos unas condiciones de insolación que son importantes. Y las temperaturas de verano, las ideales están en 27 grados, por lo que algunas temperaturas sobre esos valores a veces retrasan la apertura o a veces tenemos flores con poca duración en lo que es floreo. Vamos a hablar sobre los métodos de propagación. Uno de ellos es la multiplicación por semilla. Esto es importante para los métodos de mejoramiento. Los métodos de mejoramiento se hicieron obviamente por cruzamientos y por multiplicación de semilla, pero comercialmente esto no se hace, ¿no? Lo más común es por estacas. La gente y el común de la gente lo propaga de esta manera. Puede cortar las estacas y llevarlos a lugares en épocas de invierno, a la salida de la primavera, para formar raíces, o puede también utilizar algunas hormonas para enraizamiento que le faciliten este método de propagación. Pero lo más común y comercialmente es propagarle por injerto. Y dentro de la gama de formas de injerto que se realizan, la rosa anda muy bien al injerto de yema, que es el método comercial en el que se propagan la gran mayoría de las variedades comerciales y también las variedades de ornamentación. Uno puede hacerlo en una planta que podamos tener en la casa y tener distintos colores si queremos empezar a trabajar y tener la curiosidad de propagarla de esta manera. Entonces, multiplicar rosas no es tan difícil, pero bueno, hay que tener en cuenta la época, hay que tener en cuenta que el flujo de savia exista en la planta, hay que tener en cuenta que haya buena humedad para que ese flujo de savia permita abrir la corteza y que podamos poner una variedad en el patrón o pie de injerto. En la rosa, por lo general, elegimos cuando en la primavera empieza a florecer y la flor empieza después de la primera flor, las yemas tienden ya a madurar, y nosotros lo que vamos a utilizar son yemas de este tipo, que tengan una vara después de floración, nos va a indicar que hay yemas maduras y son el material que vamos a utilizar para injertar. Cuando vamos a injertar, por lo general tenemos herramientas, pero siempre es importante tener en cuenta que hay que desinfectar, porque también en todas las plantas siempre hay problemas de virus que nosotros podemos transmitir de una planta a otra. Entonces las herramientas hay que limpiarlas con alcohol siempre, para lo cual la asepsia es importante que la conservemos. Entonces decíamos que estos materiales podemos utilizar para propagarlo. Los tallos a injertar, los diámetros por lo general son de un lápiz o un poquito más, por lo general son ese tipo de diámetros que vamos a encontrar en nuestros rosales. Entonces, nosotros identificamos una yema, por lo general si lo vamos a injertar cortamos las hojas y dejamos el peciolo como indicador de que el injerto nos ha prendido cuando realizamos el injerto. Entonces, sacamos la yema, que es el material a propagar sobre un pie que nosotros hayamos elegido o tengamos ahí disponible. Existen pies o patrones comerciales que utilizan comercialmente, pero bueno, nosotros no lo vamos a hacer en este momento. Entonces, nosotros tenemos que conseguir
esta yema con este peciolo, que va a ser un indicador que la yema ha prendido cuando vamos a injertar a una planta. Para utilizar como ejemplo la misma rama, vamos a hacer el injerto en púa o en T. ¿Qué se hace? Por lo general usamos una trincheta o una navaja con buen filo, y lo que se hace, vamos a aumentar la visibilidad acá en T porque bueno, se hace un corte transversal y luego otro longitudinal de 1 centímetro, y las rosas tienen que estar con buena humedad para que la corteza se desprenda. A ver, ahí se ve que se desprende, tiene que aparecer la corteza. Ese espacio o esa pequeña superficie tiene que entrar la yema que nosotros hemos elegido. Podemos jugar en casa con distintos colores sobre un material que tengamos ahí y obtener una planta con más de un color, y eso puede ser interesante y muy atractivo para quienes nos visitan. Entonces, vamos a abrir un poquito más este té. Una cuestión importante es que no esté deshidratado. Este material tiene que estar con mucha humedad o bien regada para que se desprenda fácilmente. A ver, ahí se ve. Entonces, nosotros el material que hemos cortado vamos a hacerlo coincidir y que entre en ese pequeño corte. Por lo general se forma como un bisel y lo hacemos coincidir. A ver, siempre nos ayudamos con una navaja, un cuchillo. De manera que permanezca ahí firme. Y una vez colocada la yema ahí, lo que tenemos que hacer es atarla con cinta para injertar, y ahí se termina el proceso de injertar. Habíamos dicho que este peciolo es un indicador de que si la yema ha prendido o no. Entonces, la cinta de injerto son cintas que se utiliza para injertar frutales de carozo, cítricos, pero nos sirve también para injertar lo que va a ser rosa. Y lo que se hace es envolver el injerto ajustamos ahí y tenemos la planta con el patrón y el injerto de la rosa que nosotros queremos propagar. A esta misma vara podemos ponerle otro color, de manera que una rosa que es blanca, amarilla, podemos tener una roja, una rosada, y podemos variar en lo que tiene que ver con la ornamentación de nuestra casa. Comercialmente no vamos a encontrar rosas con dos colores porque bueno, es difícil o es caro, porque se hacen en escala. Sin embargo, podemos nosotros en la casa hacer este tipo de actividad y tener algo atractivo en lo que sea nuestra ornamentación. El injerto, habíamos dicho que lo importante es hacerlo en la época de primavera. Si lo hacemos en verano, este injerto a veces no brota y queda dormido para la primavera siguiente. Así que si nosotros lo hacemos en primavera, antes del verano, vamos a tener un brote ya logrado a la entrada de lo que va a ser el otoño. Así que bueno, esta es la propuesta de que nosotros podamos multiplicar en casa, en nuestros rosales, no solamente tener un color, sino que a una planta darle más de un color, va a ser muy vistoso. Siempre hay variedades en lo que es la provincia y nosotros podemos conseguir fácilmente distintos colores, distintas variedades que podemos jugar en nuestro jardín. Dejamos algunas filminas para que lo vean y puedan ver cómo el proceso,
y ante cualquier consulta, bueno, nosotros estamos para atenderlos y que sus dudas van a ser resueltas y vamos a estar muy gustosos de atenderlos.